Bueno, agradecerles por la presencia en este espacio. Contraluz es una plataforma sobre arte, imagen, fotografía en América Latina. Tenemos eventos en portugués, eventos en español, porque la idea es justamente hacer esa unión de espacios, de encuentros, poder, hablar sobre todos esos temas que me parecen tan importantes justamente para pensar el territorio latinoamericano. Así que bueno, el mes de mayo estamos con muchos eventos, les cuento un poco más al final. Y cuando Ramiro me presentó esa propuesta de hacer esa charla, me pareció muy interesante, en primer lugar porque bueno, no tenemos tantos eventos sobre cine y esa relación entre cine y memoria me parece que es algo muy bonito y que es un campo para ser explorado y discutido muchísimo. Así que bueno, sean muy bienvenidos a Contraluz. Eh, Presento entonces a Ramiro que bueno, como ya se presentó, es de El Salvador, nacido en la capital, San Salvador. Ramiro Guevara es comunicador social, periodista y escritor, corresponsal y miembro de la sección de contenido digital en el periódico El Faro. Y bueno, para quien no conoce El Faro, tiene que conocer, es un periódico genial de Centroamérica. Colaboró con los medios No Ficción, La Prensa Gráfica, revista El Escarabajo, revista Gato Encerrado, Grafomaníacos, revista Espacio y Informativo en Tiempo. También ha hecho crítica de cine para la revista argentina Taipei, finalista en el certamen literario de 9 editores de Colombia en la categoría de novela latinoamericana. Así que, bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Es un gusto enorme tenerte en Contraluz y bueno, te paso la palabra. Muchas gracias, Alexandre. Hola a todos, todas, todes. Gracias por estar presentes en esta charla. Al fin de cuentas, yo quiero decirles antes de empezar que mi interés es que esto se convierta en realidad en una conversación y no en un monólogo como tal. Voy a hacer una especie de exposición de ciertos elementos que me parecen importantes, interesantes alrededor del cine y la memoria histórica y de cómo dialogan juntos para poder generar una conversación en torno a esto. Eh, sí se me escucha bien, ¿verdad? Ujú. Se me escucha bien, perfectamente. Bueno, nada, gracias a Contraluz también, desde luego, por este espacio que me parece muy importante, sobre todo en estos momentos en donde Latinoamérica está pasando por procesos políticos, históricos, sociales y culturales tremendamente interesantes y de pronto también muy dramáticos. Creo que un poco la charla este día responde también a esas cosas, responde a esas dudas, responde a esas inquietudes latinoamericanas que hay alrededor de conflictos sociales que todavía al día de hoy nos siguen atravesando como latinoamericanos. Voy a empezar a compartirles pantalla porque he traído acá una presentación. Me avisan si la están viendo. Me avisan si se ve bien. Sí, vemos perfectamente. Ok, bueno, está preparada esta presentación para poder ir acompañando esta conversación con, bueno, con ciertos conceptos. Perdón, que mi computadora está un poco extraño. Listo. Con ciertos conceptos. Quiero reconocer antes de empezar que esta no va a ser una conversación para aprender a hacer cine, ¿no? Esta no es una conversación que tiene que ver con el hacer cine como técnica, pero sí lo que interesa en esta conversación es encontrar cuáles son las intersecciones entre memoria histórica o conceptos de memoria histórica y el arte cinematográfico, que es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Quiero reconocer también que muchas de las cosas que yo voy a proponer
justamente son provocaciones, en realidad son provocaciones para luego generar un diálogo. Provocaciones que no siempre vienen del cine, no siempre vienen necesariamente de la memoria, por lo tanto, o de los conceptos de memoria políticamente hablando. Me refiero a que muchos de los conceptos que yo voy a utilizar de pronto vienen de la literatura, de pronto vienen de la sociología, de pronto vienen del periodismo. Yo me dedico a hacer periodismo, como dijo ya Alexandra, y muchas de las cosas que pues también he colocado en esta presentación, esta discusión, digamos que vienen eh, de un conocimiento que se ha logrado forjar a través del trabajo periodístico relacionado al cine, por supuesto. Bueno, este, así que, a ver, creo que una de las primeras cosas que me interesa es que veamos tres consideraciones sobre el cine o tres maneras de ver el cine para luego entrarle a la conversación sobre la memoria, ¿no? La primera cuestión que a mí me interesa hablar sobre el cine, o un concepto que nos podría interesar, es reconocer que el cine es un espejo, ¿no? Es eh, el cine como una manera de reflejarse. eh, en, en esta pantalla, pues he colocado una imagen del Espíritu de la Colmena, una película de Víctor Erice, que de alguna manera es una reconstrucción de la Guerra Civil Española, pero vista desde el punto de una niña. No sé, también esta conversación un poco para tenerlo en cuenta va a ser, yo voy a citar un montón de películas de diferentes latitudes para poner ejemplos y para poner sobre la mesa ciertos conceptos. El cine como espacio del mundo, perdón, como espejo que refleja el mundo, es un espejo que por lo tanto no solamente va a reflejar las cosas buenas, sino que también las cosas negativas, los dolores, y eso lo podemos ver en cantidad de películas. Cuando vemos una película y nos vemos de pronto, nos sentimos igualados a los personajes que están ahí transcurriendo en una historia, pues básicamente lo que estamos haciendo es reflexionar en torno a elementos del cine que nos hacen parecernos a lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, en esa medida, el cine es como un espejo también que refleja al espectador que está viendo. De pronto nos sentimos conmovidos por una película que está narrando algo que se parece a algo que vivimos o algo que nos pasó, ¿no? De pronto estamos viendo una historia de amor y estamos nosotros en la vida real viviendo una historia de amor, ¿no? Por lo tanto, el cine se convierte en ese espejo donde empezamos a pensar en esas cuestiones. La siguiente consideración es una consideración que a mí me resulta interesante. Yo es una cita que se la he extraído a Fernanda Solórzano, es una crítica de cine que escribe para una revista que se llama Letras Libres en México. En una conversación ella dijo que el cine también es como una especie de laboratorio de emociones, ¿no? En donde nosotras, eh, los autores, pero también los que somos espectadores del cine, también podemos de alguna manera experimentar eh, emocionalmente, ¿no? Podemos experimentar eh, a través de las imágenes que estamos viendo emociones que de otra forma no podrían ser posibles, ¿no? Es decir, eh, un ejemplo muy concreto es si nosotros nos queremos, cuando asistimos a una película que habla sobre un tema muy delicado, por ejemplo, se me viene a la cabeza Elephant, que es una película de Gus Van Sant, que habla sobre la masacre de Columbine en los años 90 en Estados Unidos, pues obviamente uno de los intereses de las audiencias es saber qué pasó en ese acontecimiento histórico y sentirnos conmovidos por lo que ocurrió o no, o despertar algún tipo de emoción, pero el cine lo hace a través de sus imágenes, a través de sus historias, ¿no? En ese aspecto, bueno, acá hay un fotograma de una película que se llama Corpo Celeste. Corpo Celeste es una película de Alice Rohrwacher, no sé si alguien ha visto el cine de Alice Rohrwacher,
pero Alice Rohrwacher es una cineasta de origen italiano, bueno, creo que es italiano-alemán. Esta es una película que habla sobre una niña que básicamente está llegando a la pubertad y en este camino hacia los 20 años, digamos, hacia los años 20, pues ella vive toda una serie de aventuras alrededor de su confirmación católica, porque ella es católica, ¿no? Entonces, en sus ojos, ella está viendo el desarrollo de Italia de principios del siglo XXI y pues esa niña atraviesa un montón de circunstancias y emocionalmente es una película que tiene muchas cosas que podrían ser comedia, pero también dolorosas, cosas muy dolorosas. eh, es aquí donde el cine se convierte en un laboratorio para experimentar emociones que en la vida real eh, no necesariamente las podemos recrear, ¿no? Eh, ¿De qué otra manera podemos ver el cine? El cine también es un espacio donde son las historias que se cuentan son el registro de una época particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una película que se llama El País Más Pequeño, esa primera película de Tatiana Hueso. Tatiana Hueso es una documentalista salvadoreña mexicana, eh, y ella hizo un documental que es este documental que habla sobre un pueblo en El Salvador que se llama Sinquera y es un pueblo donde hubo mucho movimiento durante la guerra civil, durante el conflicto armado en El Salvador, durante los años 80, hubo digamos, mucho movimiento de violencia, ¿no? De parte tanto de guerrilleros como de militares. No, este no es el espacio para hablar sobre el conflicto armado de El Salvador porque es algo muy complejo, pero básicamente esta película lo que quiere retratar es los estragos que deja la guerra en una pequeña población, pero también la resiliencia que tiene esta población para poder salir adelante una vez que la guerra acabó, ¿no? Este documental, curioso, hay una anécdota que cuenta Tatiana Hueso en una entrevista que le hace, y es este documental cuando se presenta, por ejemplo, se presentó en varios festivales, me parece que se presentó también en el Festival de Locarno en Italia. En ese festival habían audiencias de todo el mundo y entre esas audiencias había gente de Rusia, gente mayor de Rusia. Y una de las cosas que le dijeron a ella es que a pesar que la película cuenta una historia en El Salvador, ellos se sentían muy identificados con cómo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dejó las ciudades en Rusia devastadas y cómo esto de alguna manera también es el reflejo universal de un sentimiento, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al tema de que el cine vuelve a ser un laboratorio de emociones, o emociones que son universales, pero también registran momentos históricos que no necesariamente van a ser registrados solo en un documental. Esto es un documental, obviamente, pero se puede, obviamente, hacer ficciones a través de historias reales, ¿no? Entonces, esta es la tercera consideración que traigo aquí sobre el cine para ahorita sí empezar a hablar sobre consideraciones de la memoria que nos pueden ayudar a entender o tener una mirada más crítica sobre el cine a partir de lo que es memoria histórica. Ah, si bien es cierto, nosotros y nosotras creo que en diferentes plataformas, en diferentes espacios, en los cines físicos, hemos visto una cantidad de películas que probablemente nosotros vamos a decir que son películas históricas o películas sobre memoria histórica o películas que retratan un evento humano, un evento histórico muy específico, desde algo ser religioso, pleca histórico, como es todo el cine católico, todo el cine por ejemplo, de Jesús, de la historia de Jesús, hasta historias de personajes históricos más modernos, digo, ¿no? Como, por ejemplo, Napoleón, como el caso de la imagen que tenemos acá, que es la primera película sobre Napoleón. Eh, entonces,
hemos visto un montón de historias. Luego hemos visto un montón de películas documentales, por ejemplo, que hablan sobre la guerra civil de tal país, sobre la guerra civil o sobre ciertos eventos históricos específicos, y nosotros podemos decir, ah, esto es cine de memoria histórica. Inclusive, de pronto hay programas de cine que nos dicen, hoy vamos a tener un ciclo de cine de memoria histórica, pero en esta consideración, esto es un poco un razonamiento que yo traigo a discusión y la verdad es que no es cerrado, pero personalmente por las cosas que yo he visto, por las conversaciones que he tenido con algunas personas dentro del cine, haciendo las coberturas periodísticas, eh, creo que el cine de memoria histórica no es un género como tal. Es decir, quiero empezar esta conversación sobre la memoria del cine diciendo que el cine de memoria histórica de alguna manera no existe. Es decir, esto es bien provocador, yo sé, pero, y ya vamos a desarrollar por qué no existe o por qué no es un género como tal, pero sí el elemento de memoria histórica es un elemento dentro del discurso político, filosófico, sociológico que tiene una película y que de alguna manera va a impulsar a su relato, a que su relato tenga sentido, ¿no? Es decir, una película está permeada por un cuento, una película al final es un cuento que nos van a contar a través de imágenes y a través de sonidos. Ese cuento, la raíz de ese cuento puede tener un trasfondo real o puede ser totalmente una ficción, ¿no? En esa medida ese cuento se va a acercar a una memoria real, real o digamos semi-real, ¿no? Porque también la memoria es un elemento que constantemente cambia y por lo tanto es un elemento que no del todo siempre va a ser exacto. Alguien puede recordar, podemos estar todos aquí, por ejemplo, hablando de un hecho específico y probablemente cada uno lo va a contar de una manera diferente por la perspectiva que tuvimos cuando vivimos ese momento. Entonces el cine es igual, ¿no? El cine va a contar un relato subjetivo desde la mirada de su autor, porque su autor tiene una sensibilidad específica, porque su autor vivió en un país específico, nació bajo un régimen específico, un régimen político, porque su autor habla un lenguaje muy específico y la manera de aproximarse a una historia pues va a estar cargada de todos esos elementos de su contexto que la vuelven subjetiva. Por lo tanto, cuando hacen cine de memoria histórica, cuando hacen cine con memoria histórica, probablemente en realidad estamos frente a una película, y ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos específicos, una película, por ejemplo, de terror, pero con elementos de memoria histórica, una película que es un drama, pero tiene elementos de memoria histórica. Entonces, la memoria histórica para mí en esta conversación es más un elemento eh, discursivo, es un elemento político dentro del discurso cinematográfico, pero no es un género de cine. Una aproximación que a mí me parece interesante para ir desgranando el tema de memoria es un concepto que desarrolla un historiador francés que se llama Pierre Nora, que es los lugares de la memoria. Los lugares de la memoria básicamente son espacios tangibles o no tangibles en donde se representan, en donde están representados acontecimientos o recuerdos importantes que pueden ser personales o pueden ser colectivos, obviamente. Los espacios o los lugares de la memoria no necesariamente son espacios como tal. Sí son en muchas veces espacios, pero pueden ser elementos que simplemente nos remitan a nosotros a un recuerdo. Eh, yo tenía un profesor que siempre hablábamos en historia y filosofía, eh, hablábamos de una obra literaria, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Esa es una obra donde hay un ejemplo muy concreto de que los lugares de la memoria no necesariamente son lugares.
hay un personaje en esa novela de Marcel Proust que está comiéndose unos postres y el sabor de esos postres lo remiten inmediatamente a un pasado y la historia se va hacia el pasado y entonces ese postre, ese sabor inmediatamente se convierte en un lugar de memoria. Es decir, cuando un elemento sensorial nos transporta a un acontecimiento personal o histórico, inmediatamente lo podemos considerar un lugar de memoria, ¿no? O sea, no necesitamos, por decirlo de alguna manera, no necesitamos que venga la ONU a decirnos que la silla donde yo me senté es un lugar de memoria, eh, porque ahí me pasó, no sé, ahí me tiraron un pastel en la cabeza y jamás se me va a olvidar que ahí me pasó eso, ¿no? Frente a un auditorio enorme. Entonces, cada vez que yo voy a ese auditorio, voy a recordar y veo esa silla rosada, voy a recordar que me pasó esto, ¿no? Entonces, esa silla se convierte en un lugar de memoria. El fotograma de acá es un documental que es que se llama Funeral de Estado. Es un documental que habla sobre el proceso del funeral de Stalin, básicamente. Y ese documental en sí mismo es un lugar de memoria porque es la reconstrucción completa políticamente hablada, es una reconstrucción desde los medios de comunicación políticos de esa época, de cómo fue orquestada el funeral de un dictador, ¿no? Y fue un funeral súper lujoso. Eh, bien, lo que les decía, los lugares de la memoria pueden ser recuerdos colectivos, pero también pueden ser recuerdos individuales. Es decir, yo puedo tener mis propios lugares de memoria personales, así como toda la sociedad colombiana puede tener lugares de memoria particularmente, ¿no? Aquí hay dos ejemplos concretos, se me olvidó poner los nombres de las películas, pero arriba es Cartas desde Iwo Jima, del director Clint Eastwood, que es una película que habla básicamente sobre unos arqueólogos que encuentran en la isla de Iwo Jima unas cartas que las remiten a la guerra, al conflicto armado que hubo en la Segunda Guerra Mundial en ese lugar, en Iwo Jima, y luego la historia pues ya va de unos soldados que están ahí y de la mirada de los militares, ¿no? Entonces, las cartas se convierten inmediatamente en lugares de memoria donde están resguardados acontecimientos históricos. Abajo tenemos un fotograma del cortometraje de Carla Simón, Carta de mi hijo para mi madre. Ese es un documental maravilloso que habla sobre la maternidad, pero sobre una maternidad además problemática, pero también hay un tema de nostalgia, ¿no? En torno a la madre de Carla Simón, y Carla Simón cuenta la historia de su madre a través de las cartas que ella encuentra y de las cosas que tiene de su madre y de cómo su madre vivió su propia maternidad, que fue muy problemático en una época donde no tenían los aparatos de salud que tenemos hoy y una serie de cosas que ponen en tela de juicio a los sistemas de salud y cómo las mujeres son atendidas en su maternidad en la sociedad, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Y las dos películas son sobre cartas, pero una de ellas abarca una historia colectiva de la guerra de Iwo Jima y otra abarca las cartas de Carla Simón que recuerdan el proceso de maternidad de su madre. Y las dos tienen el mismo valor histórico, pero una es personal y la otra es colectivo. Aquí hay algunos espacios que sí son espacios, lugares de memoria, que yo les quiero compartir un poco la historia una historia breve de cada uno de ellos, que sí son espacios públicos y son espacios colectivos de memoria histórica. En la pantalla, en el lado izquierdo, arriba, superior, hay un antimonumento, que es el antimonumento que se llama Más 72. Es un antimonumento que se encuentra frente a la Embajada de Estados Unidos en México, en el Paseo de la Reforma. Este antimonumento fue colocado en el 2010 después de que fuera
después de que ocurriera un acontecimiento que lastimosamente creo yo que no se recuerda como debería de recordarse, pero en el 2010 fueron asesinados 72 migrantes por manos perpetrado por el cártel de los Zetas, el cártel de narcotraficantes, que secuestraron a 72 migrantes y los asesinaron. Estos migrantes fueron encontrados en una, básicamente en una, si mal no lo recuerdo, fueron encontrados en una casa clandestina en la región de San Fernando, Tamaulipas. Y fue un acontecimiento que obviamente alertó a la comunidad internacional y dejó perplejo a la sociedad mexicana y centroamericana, porque muchos de los migrantes eran centroamericanos, y reflejó, de alguna manera reflejó cómo la violencia del narcotráfico había escalado a unos niveles dramáticos e irreparables, ¿no? Entonces se construye un antimonumento, le llaman antimonumento porque justamente no es una memoria positiva, por el contrario, es una memoria negativa alrededor del crimen cometido por el crimen perpetrado por los Zetas, y entonces ponen en el Paseo de la Reforma este antimonumento que va a recordar no solo la memoria de los migrantes, de los 72 migrantes que murieron en esa masacre, sino también al derecho humano que es la migración, ¿no? Que hoy día es básicamente un derecho que ha vuelto a ser parte de las discusiones públicas en Estados Unidos, en México, con la llegada de Trump al poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un antimonumento muy importante para la comunidad migrante, pero también para todas las personas que se sienten comprometidas con reconocer a la migración como un derecho fundamental de todos los pueblos. Luego tenemos en el lado derecho tenemos una imagen que pertenece al Memorial de la Paz en la prefectura de Hiroshima, en Japón, en donde es básicamente, este fue un lugar de memoria que fue construido por el diseñador Jan Letts, que le rinde homenaje a las más de 2.400, 246.000, perdón, víctimas que murieron en los atentados durante la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es un lugar de memoria que es construido en la ciudad de Hiroshima justamente para recordar y para que la sociedad de Hiroshima y la sociedad de Japón y en realidad todo el mundo sepa que en algún momento de la historia humana hubo un país, Estados Unidos, que decidió bombardear una comunidad entera y básicamente quererla erradicar, ¿no? Luego tenemos abajo un ejemplo que a mí me parece muy curioso, que es un ejemplo que a mí siempre me resulta muy conmovedor. La primera vez que yo estuve, de hecho, en este acontecimiento en el de abajo, ya les voy a contar bien, pero me resultó muy conmovedor porque esto es un ejemplo de cómo los lugares de memoria también se convierten en espacios en pugna con una memoria que podríamos decir es una memoria oficial, ¿no? Es decir, a veces hay dos memorias, una memoria del pueblo y una memoria oficial del Estado que quiere sostener. Este lugar, eh, este lugar es la plaza, es la plaza histórica de la ciudad de Guatemala, se llama la Plaza de la Constitución. En esta plaza, en la Plaza de la Constitución, básicamente eh, se construyó otra vez un antimonumento que básicamente buscó incluso quitarle el nombre a la Plaza de la Constitución en Guatemala y ponerle otro nombre, un nuevo nombre. El nombre que proponían estas personas es Plaza de las Niñas, 8 de marzo. ¿Por qué? Porque lo que querían denunciar y lo que querían recordar en esta ocasión es a 41 niñas que fallecieron en un incendio en un hogar que se llama el Hogar Seguro de Virgen de la Asunción. Este es un lugar que queda
eh, bueno, este es un lugar a las afueras de Guatemala en donde ocurrió, ahorita la fecha no la tengo tan clara, me parece que fue también como en el 2010, si no me equivoco, que hubo un incendio donde el Estado básicamente estaba, era un lugar del Estado donde habían niñas huérfanas, era un lugar de niñas huérfanas, un hogar de niñas huérfanas, donde el Estado estaba pues básicamente gestionándolo y hubo un incendio y pues nadie hizo nada para evitar ese incendio y por el contrario, eh, pues hay toda una investigación periodística alrededor de este caso en donde se señala al Estado como perpetrador de un crimen que no se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces construyen en la Plaza de la Constitución de Guatemala un monumento que recuerda a las 41 niñas que murieron calcinadas en ese incendio. Este, y no solo eso, después se revela que estas niñas, pues muchas de estas niñas, pues eran violentadas por agentes del Estado que cuidaban, que eran supuestamente las cuidadoras de ellas, pero era básicamente un lugar de torturas donde las niñas recibían malos tratos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas oscuras en torno a este caso, pero hay una comisión de la verdad en Guatemala que busca constantemente justicia sobre este caso. Y bueno, eh, Ramiro, fue en el 2017, ya lo vi, fue en el 2017 el acontecimiento en San José de Pinula. Sí, Igor, perdón, Alexandre. no, no era eso que Melanie escribió acá, que era fue en esa fecha. En el 17, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora, las consideraciones sobre la memoria, yo traigo aquí un pequeño fragmento de un texto de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa alemana que huyó de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, escapando del nazismo, y se va a Estados Unidos a vivir. Ella publica este libro que se llama La vida del espíritu, lo pueden encontrar en internet, y básicamente lo que dice en este libro es que la memoria también es una la memoria es un dispositivo que toda la gente tiene para poder traer, para poder traer lo invisible a lo visible, ¿no? Entonces, básicamente la memoria también puede reconstruir aquellos elementos que no hemos visto, que no, que las generaciones nuevas no han visto y por lo tanto la memoria histórica se convierte en ese dispositivo para reconstruir cosas invisibles. En el cine, ahora que estamos hablando de cine, en el cine muchas veces las reconstrucciones de esos elementos invisibles no necesariamente, como dije al inicio, van a ser como desde la realidad o desde el documental, ¿no? Sino que muchas veces van a ser desde la ficción o desde el archivo histórico. Entonces, para eso aquí traigo tres ejemplos para, valga la redundancia, ejemplificar estos elementos. Eh, el primer elemento que es la reconstrucción, ¿no? Que nos dice Hannah Arendt, que la memoria también nos sirve para reconstruir. Yo recomiendo mucho una película de Marcela Zamora, es una documentalista salvadoreña del 2015 que se llama El cuarto de los huesos. El fotograma que tenemos arriba en el lado izquierdo es el del que estoy hablando, el cuarto de los huesos. Básicamente lo que construye Marcela Zamora en este documental es cómo el equipo de medicina forense en El Salvador, en aquel entonces, en el 2015, pues básicamente estaba operando bajo unas condiciones paupérrimas y no solo eso, sino que se enfrentaba a una serie de casos de fosas clandestinas a raíz de la violencia generada por las pandillas, ¿no? Entonces, lo que hace este documental es hoy día en El Salvador, que es una historia compleja la que se está viviendo, una historia política compleja en El Salvador, pero básicamente para no darle mucho círculo
a la historia. Básicamente ahorita hay un modelo de seguridad en El Salvador donde pues es un modelo represivo, pero a pesar de ese modelo de represivo que ha afectado a mucha población civil, ha desmantelado totalmente a las pandillas. Y este documental es un documental, creo que yo, muy importante para poder, para la gente que ha nacido en este momento y no sabe qué son las maras, y no sabe qué hicieron las pandillas en El Salvador, pues creo que Marcela Zamora lo retrata de una manera muy fascinante. Luego tenemos en el lado derecho Pero una miro, película. Hola, perdón interrumpirte otra vez, pero Miriam preguntó el nombre de la documentarista de esta película, se llama Marcela Zamora. Marcela Zamora. Marcela Zamora y la película es El cuarto de los huesos. Luego tenemos en el lado derecho otra película mexicana que se llama Cómprame un revólver. Esta película es de Julio Hernández Cordón del 2018 y básicamente retrata a un México atemporal, casi distópico, donde no nos dice qué época es, pero nos dice que México ha llegado a un momento donde se han reducido la población de mujeres. Hay muy pocas mujeres viviendo en México a raíz de la violencia del narcotráfico. Y México se ha convertido básicamente en un narcoestado. Entonces, Cómprame un revólver retrata, básicamente es una gran crítica hacia algo que sí es real, que fue una campaña política que hubo en el 2006, precedida por el presidente Felipe Calderón, que es la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Que es una serie de políticas públicas represivas que se suponían iban a cazar a todos los capos de la droga en México, pero eso ocasionó una masacre terrible durante muchos años, a principios del siglo XXI, y básicamente convirtió a México en un país donde cada momento, cada día había una noticia en donde había población civil que moría a raíz de la batalla entre el narcotráfico y las autoridades estatales. Muchos reportajes periodísticos lograron revelar que, por ejemplo, muchos de estos crímenes también fueron cometidos por el Estado, ¿no? Que muchos policías militares asesinaban a población civil pensando que esta población civil tenía que ver con los ejércitos del narco, ¿no? Entonces, Cómprame un revólver, si bien es una ficción distópica, es una película que también retoma una memoria escondida de México, que es la memoria de las muertes del narco, y muchas de esas muertes, por cierto, fueron mujeres. Eh, Luego, abajo tenemos un documental que es un poco más aligerado, diría yo, que es una historia de amor que a mí me resulta maravillosamente conmovedora, que es Fire of Love, que es un documental de Sara Dosa. Sara Dosa es una fotógrafa de la National Geographic que decide reconstruir la vida y obra de una pareja de amantes que eran vulcanólogos, que es Katy y Maurice Kraft. Ellos eran vulcanólogos que durante los años 60 se iban a meter a los volcanes más destructivos que había en el mundo y ellos lograron captar a través de imágenes de Super 8 en cámaras análogas de Super 8 diferentes actividad volcánica como nunca antes lo había mostrado en la comunidad científica. Esta es una historia que básicamente retrata un montón de acontecimientos históricos en el siglo XX alrededor de la actividad volcánica, por ejemplo, en Indonesia, la actividad volcánica en Estados Unidos, la actividad volcánica en Islandia y la actividad volcánica en Japón, que dicho sea de paso, esto no es un spoiler porque es una historia real, es decir, si quieren saber qué pasó, esto lo encuentran en todos los lugares y al principio de la película te dicen qué pasó, pues al final esta pareja de amantes murieron en una explosión volcánica en el monte Unson en Japón en el año 91 y eso quedó registrado en básicamente su último video, que es el punto de partida de Zaragoza. Zaragoza reflexiona de este acontecimiento. Zaragoza reflexiona sobre dos cosas.
sobre el poder que tiene el amor hacia, no solo hacia una persona, sino el amor hacia un conocimiento, hacia el saber, ¿no? El amor hacia el saber que puede llegar a sus límites más eh, extremos. Por cierto, Werner Herzog también tiene un documental que retrata la misma historia, pero es una mirada particularmente muy distinta. Bueno, luego tenemos otra idea sobre la memoria que es más una idea, yo diría, institucional, que fue una idea eh, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 logra inscribir y pues básicamente dice que la memoria histórica es las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente para poder recordar y para poder también encontrar justicia hacia los eventos donde se violaron derechos humanos. Entonces, esta es una consideración muy específica, es una resolución muy específica de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, perdón, que tiene un objetivo muy específico, que es la búsqueda de procesos de justicia. Y aquí hay tres ejemplos de nuevo que retratan la memoria como un proceso de búsqueda de justicia. Tenemos arriba, en el lado derecho, como siempre, la película, la película La Llorona de Jairo Bustamante, es una película guatemalteca, que básicamente lo que es una película de horror. Aquí vuelvo al principio, yo dije que el cine de memoria histórica en realidad no existe como tal, sino que la memoria histórica es un elemento político dentro del discurso. Pues La Llorona es una película de terror en donde básicamente los fantasmas son los ofendidos de la historia que regresan a molestar a los vivos para buscar justicia, ¿no? ¿Y quiénes son estos fantasmas en La Llorona? Pues en La Llorona de Jairo Bustamante los fantasmas son los indígenas ixchiles que fueron asesinados durante la dictadura de los años 80 en Guatemala y que cometieron básicamente un genocidio. De hecho, Guatemala es un ejemplo muy curioso de cómo en América Latina en América Central, perdón, se hizo uno de los primeros juicios contra el dictador Ríos Montt, acusado de genocidio y fue el primer dictador en Centroamérica al cual se le adjudicó el crimen que según la Corte Interamericana es el crimen mayor, ¿no? O sea, después de ser genocida ya no puede ser otra cosa, porque genocida implica querer destruir la memoria y la cultura de todo un pueblo. Y esto es lo que ocurrió en Guatemala. Entonces, esta película retrata el proceso judicial desde una mirada fantasmagórica. Luego tenemos una película que es Noche y Niebla de Alain Rasnay, que es un director francés. Esta es una película de 1956 que básicamente a través de la explicación arquitectónica de Auschwitz, lo que busca Rasner es contar cómo funcionaba Auschwitz y cómo fueron asesinados miles de judíos en ese lugar durante la Segunda Guerra Mundial eh, eh, a propósito del régimen nazi, ¿no? Con Adolfo Hitler. Luego tenemos abajo una película animada que es La tumba de las luciérnagas de Isao Takahato de 1988. Esta es una película que si bien es una película animada, básicamente lo que estamos viendo y lo que estamos reflejando en esta película es los últimos días de la Segunda Guerra Mundial desde Japón, ¿no? De cómo los japoneses vivieron la Segunda Guerra Mundial y de cómo la población civil pues tuvo que sobrevivir básicamente a una situación complicadísima. Entonces, estas tres películas, por ejemplo, reflejan cómo el cine también ha retratado en diferentes momentos la búsqueda de justicia o los procesos que buscan justicia en diferentes latitudes del mundo. Quiero traer a colación que hay un día específico que se celebra en Argentina
bueno, se celebra en toda América Latina, que es el 24 de marzo, porque es el Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia, justamente porque se le hace un homenaje a todas las víctimas de la dictadura de Argentina, pero da la casualidad de que este día también eh, es el mismo día que asesinan a Monseñor Romero en El Salvador durante los años 80, ¿no? Entonces, eh, luego, cuando viene la Corte Interamericana y decreta que este día va a ser un día conmemorativo a las víctimas, se abre una conversación importante que es, para que la justicia exista en cualquier latitud del mundo, primero tienen que haber dos cosas, que es la memoria, la verdad, y luego vamos a ir por la justicia. Pero para ir a la justicia, primero hay que recordar qué pasó, ¿no? Y el cine básicamente hace eso también. Luego, esta es mi última consideración sobre la memoria, que yo la extraigo de un historiador que es muy problemático. Hay mucha gente que está en contra de sus ideas, pero bueno, es una idea que a mí me parece interesante. Cuando Infobae en el 2017 le entrevista, él, le preguntan sobre para él qué es la importancia de la memoria en los pueblos actuales, y él dice que en primer lugar es un error hablar de la memoria como si siempre hablando de la memoria estuviéramos hablando por definición de una moral, ¿no? Es decir, memoria no quiere decir moral. O sea, ¿por qué? Porque en la memoria también existen historias totalmente antimorales, totalmente, pero eso es problemático en el sentido que también estamos sujetos a una moral que es dictada por el Estado, es una moral dictada por la religión, es una moral dictada por la familia, ¿no? Entonces también la memoria se puede problematizar en torno a la moral de cualquier población. Y aquí hay películas muy específicas. Eh, una de ellas, la primera película como ejemplo es, que traigo aquí al lado derecho, es Pájaros de Verano del 2018. Es una película de Cristina Gallegos y Ciro Guerra, que son dos autores de Colombia. Pájaros de Verano lo que hace es reconstruye un poco el origen del narcotráfico en Colombia a través de procesos culturales que involucran, por ejemplo, a la comunidad indígena Guayú, y de cómo las comunidades indígenas en Guayú, en Colombia, eh, comenzaron a experimentar con la venta de marihuana, por ejemplo, ¿no? Y de cómo estas comunidades comenzaron a forjar pleitos y peleas internas que devinieron en el siglo XX a lo que después se conoció como la guerra del narcotráfico en Colombia, básicamente. Entonces, es el origen del narcotráfico en Colombia, y esto es una memoria que no es necesariamente una memoria moralista, ¿no? Es una memoria que incluso interpela a los procesos culturales que hubo en ese país para devenir luego a la violencia. Al lado derecho tenemos una película muy antigua de 1922 de de Benjamin Christine, que es Haxan. En español se llamó La brujería a través de los tiempos, y básicamente esta película la pueden encontrar en YouTube. Bueno, muchas de las películas que he mencionado se pueden encontrar en línea. Haxan es una película que básicamente retrata, en primer lugar, los juicios históricos por brujería que hubo en la Edad Media en Europa. Y no solo eso, sino que reconstruye un poco toda la mitología alrededor de lo que hoy conocemos como brujería según la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es básicamente la memoria de la brujería, es la memoria eh, de los crímenes cometidos por la Iglesia Católica en contra de mujeres que muchas veces eran mujeres científicas, botánicas, que tenían un conocimiento que no era admitido por el clero, y por lo tanto eran asesinadas en la hoguera creyendo que eran hechiceras. Luego tenemos en última instancia una película fascinante que de hecho creo que se puede ver en Netflix, que se llama Paris is Boring, de 1990, de Janice Livingston. Ella es una directora estadounidense que logra reconstruir un poco cómo era la movida LGBT en Nueva York durante los años 80,
pero específicamente las comunidades racializadas de Nueva York y esta película lo que retrata es cómo muchas personas que eran parte de la comunidad LGBT en Estados Unidos en esa época eran personas marginales, totalmente marginales, y cómo los bailes que hoy son muy populares incluso en la televisión pública, como es el voguing, ¿no? Antes en Estados Unidos esto era un símbolo de la marginalidad, básicamente, ¿no? De personas que no eran aceptadas por la opinión pública. Esta película va más allá y esta película también cuestiona algunos elementos como, por ejemplo, la explotación sexual, como la falta de información sobre ciertas enfermedades de transmisión sexual que pues eran muy común encontrarlas en personas de la comunidad LGBT porque precisamente se dedicaban al trabajo sexual, ¿no? Entonces, es una mirada crítica también hacia esas infancias, porque hay algo que a mí siempre cuando veo esta película yo salgo muy dolido cuando hay un momento en la película donde también retrata a los niños, a los menores de edad que también se dedicaban a prostituirse y eran niños de 12 años. Entonces, es terrible. Eh, Quiero terminar esta conversación y abrir el espacio para el diálogo con una frase de Chantal Akerman. Chantal Akerman es una directora de cine que escribió algunos libros. Uno de ellos es Mi madre ríe, que es una reconstrucción básicamente biográfica de su madre y de los últimos días de su madre. En este libro hay una frase que me parece muy conmovedora que dice, hay cosas que prefiero olvidar, pero esa historia no. Cuando la sepa bien, la podré olvidar, pero antes quiero poder acordarme y no me acuerdo de nada. Básicamente lo que Ackerman está tratando de decir en este libro es que a pesar de que hay memorias dolorosas, hay que recordarlas para saber contarlas, porque de alguna manera el relato cinematográfico, el relato literario que contiene las historias que no queremos contar, le van a servir a alguien, le van a servir a una corte internacional para juzgar a criminales de guerra o le van a servir a un familiar para recordar la infancia, por ejemplo, de su mamá, ¿no? O sea, que es una memoria personal, que es una memoria importantísima en la historia de cada una de las familias. Entonces, Chantal Ackerman reflexiona en torno a cómo la memoria básicamente es necesaria para construir historias que incluso no queremos contar o que incluso queremos olvidar, pero que hay que contarlas para así poder también exorcizarlas de alguna manera, para así de alguna manera reconstruir y poder construir un futuro, ¿no? Porque la memoria, solo siendo memoria como el pasado, como dice Luis Alberto Spinetta, no tiene sentido, ¿no? Es decir, todo pasado por pasado no es mejor solo por ser pasado. Y tampoco es peor, pero es necesario ir al pasado para reconstruir un camino hacia el futuro. Eh, Ackerman escribe este libro sobre su madre porque de hecho su mamá fue una superviviente del holocausto nazi. Su madre fue apresada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y logró sobrevivir a esa memoria dolorosa. Entonces, para poder construir un futuro esperanzador, Ackerman dice, lo mejor que podemos hacer es contar esos pasados dolorosos. Y bueno, esto sería todo. Abro el micrófono para quien quiera cuestionar, quien quiera opinar, preguntar, etcétera. Bueno, Ramiro, muchas gracias. Muy, muy linda la clase. Me dejó pensando un montón de cosas así. Eh, Antes de comentar lo que yo quisiera comentar, Jessica dijo acá, creo que lo que todos pensamos y queremos, que es como, él comentó, hay una manera o lugar donde pueda accesar a esa presentación o la lista de los ejemplos que has mostrado. Quiero verlos todos. O sea, si después me puedes enviar la lista, yo paso a ellos porque creo que todos estamos con muchas ganas de ver. Yo puedo generar esta presentación como un PDF y igual mandártela entonces y la lista conjunta, así que para que la tengan a la mano, claro que sí. Súper, genial.
Y bueno, invito también a quien quiera preguntar, pero también quien quiera abrir la cámara, creo que el conversatorio se queda más interesante si nos vemos. Pero hay una cosa, mientras la gente, bueno, piensa y abre la cámara, que me pareció muy interesante en ese inicio de tu charla, que es un poco pensar el cine como un registro de una época, por lo tanto, con una característica más documental, pero también como un laboratorio de emociones, ¿no? Y la emoción es algo muy central en la memoria. Y me parece bonito eso cuando hablas de Proust, justamente por eso, porque es por, bueno, esa memoria afectiva. Y me recuerdo de una película muy reciente que salió en Brasil, que incluso ganó el Oscar y fue un gran acontecimiento en Brasil, que es Aún estoy aquí, que también trabaja sobre la memoria histórica de la dictadura. Bueno, cuando la, la dictadura desaparece con un diputado, un político que era defensor de la democracia, y eso se convirtió en un caso muy emblemático de la dictadura brasileña, y se hizo la película ahora, bueno, algunos años después de Bolsonaro, mientras esos militares aún están ahí, intentaron el golpe hace 2 años. Y me parece muy bonito justamente por eso, porque un poco se utiliza de la ficción, no es una película documental, pero porque la ficción tiene en algunos casos una capacidad de atravesarnos así por la emoción mucho más fuerte, ¿no? Y ahí lo que yo me quedo pensando, que bueno, no sé si tú vas a querer comentar o otras personas, pero es si el cine es casi una acción de memoria, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿qué cambia si vemos una película en el cine de una manera colectiva y qué cambia si vemos individualmente? O sea, si ese lugar de memoria del cine está cambiando porque vemos películas individualmente y no más colectivamente. Y bueno, eso de Chantal Ackerman es muy lindo, ¿no? Es como generar memoria para sanar, para tener el derecho de olvidar, ¿no? Es algo casi psicanalítico, sí. Bueno, no sé, supongo que contesto un poco a tu pregunta. Yo creo, Perdón, eh, Ramiro, antes de contestar, ¿quieres como dejar de compartir y así tenemos un ambiente un ah, poco más que claro, todos nos claro, vemos? voy, déjame ver. Y quien quiera escribirla por chat también, no puede abrir el micrófono, leemos aquí. Dame un segundo, creo que estoy haciendo algo que no... Eh, mm, ¿Quieres que yo deje de compartir por ti? Si podés hacerlo, Yo creo que puede, espérame. Eh, no, no sé si puedo. mm, quiero ver. No, yo paré tu video, perdón. Ah, pronto, dejamos de compartir ya. Listo, gracias. Sí, no encontraba la cosa esta. Bueno, sí, tu pregunta era sobre el tema de la memoria De, colectiva e individual frente al cine, ¿no? Es eso. sí, sí, A ver, yo creo que yo creo que independientemente de si se ve una película en la casa, por ejemplo, o se ve una película en un auditorio de cine, yo creo que al fin de cuentas lo esencial es en qué medida la película a la cual nos estamos enfrentando como espectadores va a cambiar la perspectiva de esas personas que están viéndola, ¿no? En algún momento Guillermo del Toro, este director mexicano, decía que para él le importaba mucho que las historias que se contaran en el cine de alguna manera cambiasen una generación. O sea, él decía, yo creo que el cine sí puede cambiar a una generación completa, en el sentido de que,
si una niña o un niño en cualquier parte del mundo ve una película y esa película le cambia la vida, este niño luego va a ir a contarle a otros, hey, acabo de ver esto, tienen que verlo, que no sé qué, y entonces se va haciendo toda una pelota de una bola de nieve, ¿no? En donde se van compartiendo experiencias cinematográficas. La primera película que había mencionado, que era la de Víctor Erice, la que se llama La historia de la colmena. Eh, Esa película de Víctor Erice básicamente es sobre una niña que se enfrenta a su primera película, que es Frankenstein, eh, y, y, Frankenstein para ella le cambia la vida, es decir, luego con esa mirada infantil, ¿no? Luego empieza a ver la vida real como la película que acaba de ver, entonces le cambió totalmente la imaginación, le cambió totalmente su curiosidad. En ese sentido, creo que sí tiene un impacto. Claro, claro, cuando vamos al cine todos juntos, cuando estamos en una sala de cine compartiendo una sola historia, por supuesto, que creo que el impacto puede ser compartido de una manera más específica y más visible, ¿no? Incluso, no sé, yo a veces cuando he ido a ver películas por trabajo, por ejemplo, a mí también no solo me gusta ver la película, sino ver a los espectadores y ver cómo están, ¿no? O sea, ver qué están haciendo, ver qué están pensando. Obviamente uno no puede leerles la mente, ¿no? Pero de pronto ves miradas, ves las miradas atónitas, ves ciertos gestos, ciertos movimientos que de alguna manera te dicen, creo que esta persona que tengo a la par está sintiendo un poco lo que yo también estoy sintiendo frente a esto, o probablemente estamos transitando por procesos emocionales totalmente diferentes, pero eso también es válido porque al final lo que hace el cine, y creo que en este sentido es donde yo encarrilo la crítica del cine cuando la ejerzo, es el cine lo que hace es abrir conversaciones. El cine una película lo que hace es proponer un tema de conversación que se vuelve público. Inmediatamente la película termina, inmediatamente el proyector se apaga, la conversación ya está de nuestro lado como espectadores y por lo tanto el ejercicio del espectador es continuar esa conversación más allá de si me gustó o no una película. Creo que lo que importa es decir de qué nos estuvo hablando esta película, qué rayos está diciendo esta película, qué imágenes nos dio para sustentar un discurso también, ¿no? Sí, total. No, y vivir ese laboratorio de emociones colectivamente me parece muy fuerte, ¿no? Y es eso que tú comentaste. Hay tres personas que se manifestaron acá en el chat. Eugenia comentó, hola, ¿cuál era el nombre de la pareja que murió en el volcán? No la de Herzog. Eh, La pareja es Maurice y Katia Kraft. Katia y Maurice Kraft son los dos documentalistas. La película es de Zaragoza. Súper. Federico comentó, ¿cómo podríamos definir el cine de Latinoamérica? ¿Es un cine de denuncia, un cine de historia o un cine para reflexionar sobre nuestras sociedades? Es una pregunta compleja. Y Es, sí, dale, dale. yo comento la de Melania y ahí contestas. Creo que uno de los retos más grandes al hablar de memoria es complejizar el relato. ¿Conoces alguna película que lo haga? Que nos cuente también de la rabia de las víctimas, por ejemplo, no solamente del dolor, como pasa usualmente. Claro, a ver, la primera pregunta, la primera pregunta es muy compleja, sí. A mí me parece que el, a ver, el cine, eh, a ver, ¿me puedes repetir que un poco se me fue la onda La de la primera, primera pregunta? ¿cómo podríamos definir el cine de Ah, sí, Latinoamérica? Cine de entiendo. denuncia, historia para reflexionar. Mira, yo creo que el cine latinoamericano tiene sus momentos específicos donde sí ha sido un cine de denuncia tal cual, pero no creo que todo el cine latinoamericano por definición sea de denuncia.
sí hay una problemática que yo la rescato de la literatura y sí la comparto acá, que creo que se parece mucho al cine. Hay un crítico literario que se llama Ángel Rama, que él en algún momento cuando estaba de en boga el boom latinoamericano, este, esta oleada de literatura en español en el siglo XX, donde encontramos a Cien años de soledad, por ejemplo, Pedro Páramo, Rayuela de Cortázar, y bueno, una serie de obras que fueron básicamente explotadas por el comercio literario. El boom latinoamericano, al fin de cuentas, es una estrategia comercial. Pues Ángel Rama decía una cosa sobre el boom latinoamericano, decía, él se preguntaba, ¿por qué en América Latina la construcción de historias de ficción siempre tienen que estar de alguna u otra manera apegadas a la realidad? Y él decía que muchas veces las audiencias latinoamericanas exigimos a los autores que sus obras reflejen de alguna manera la realidad. Y si no reflejan la realidad tal cual, pues están equivocados o están en un error o no nos va a gustar su obra porque no reflejan la realidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, creo que el ejemplo más polémico que ha habido en los últimos años sobre esto en una película que intenta acercarse a la realidad latinoamericana es, por ejemplo, Emilia Pérez, ¿no? Que es una película, no sé si alguien ya la vio, pero es una película con un acercamiento muy desinformado en realidad de ciertas cosas sobre la realidad, sobre la realidad específica de la violencia en México, que incluso para las víctimas se vuelve ofensivo, ¿no? Pero bueno, cuando estamos tratando de hacer un cine que realmente quiera retratar un tema en específico, no siempre necesariamente le vamos a entrar por el documental o no siempre le vamos a entrar por la realidad pura y dura, ¿no? Yo creo que el cine latinoamericano, como el cine de todo el mundo, tiene de todo un poco. O sea, para mí el cine latinoamericano no siempre va a ser un cine de denuncia, eh, sino que van a ser incluso, vamos a encontrar películas donde solo vamos a ver comedia o películas donde solo vamos a ver una historia incluso incluso en el cine latinoamericano hay películas como feel good movies, ¿no? O sea, estas películas que nos van a hacer pasar una tarde un poco amena, donde no queremos pensar en cosas complejas, y hay de todo un poco, o sea, yo creo que Latinoamérica, a nivel de ficción, en realidad la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué en América Latina siempre estamos tratando de buscar en el arte la realidad? ¿No? Es decir, ¿por qué no nos basta con las noticias? ¿Por qué no nos basta con los reportajes y con todo lo que vemos alrededor? Y cuando vamos a un museo, por ejemplo, y hay una conmemoración sobre una obra que refleja la dictadura, pues muchas veces decimos, ah, esta obra sí tiene mucho más sentido porque refleja algo que sí pasó y en cambio no nos va a gustar una obra que simplemente refleje ciertas cosas surrealistas, por ejemplo. Hay, por ejemplo, a mí me parece como yo siempre he puesto el ejemplo en la pintura, que en varios lados de Latinoamérica es más famosa, en México, por ejemplo, Frida Kahlo, que otra autora que se llama Remedios Varo. Las dos son autoras surrealistas, pero Frida Kahlo en sus obras refleja mucho la realidad mexicana y la otra autora, Remedios Varo, lo que hace es, por el contrario, reflejar los sueños. Entonces es una cosa totalmente diferente, ¿no? Total, total, claro, y hay un poco esa cosa de cuando uno retrata la realidad es como alienado, así, ¿no? Hay la pregunta de Melanie y después pasamos la palabra a Lucila. Melanie preguntó si hay alguna película que como
complejiza la memoria y que nos cuente también de la rabia de las víctimas, no solamente del dolor, como pasa usualmente. Fíjate que de hecho, hablando de Jairo Bustamante, este director guatemalteco, él precisamente su última película habla sobre el caso de las niñas del Hogar Seguro, de la Virgen de la Asunción, las niñas que murieron en el incendio, y es un retrato desde las niñas, desde estas niñas que conviven en este lugar, pero desde el realismo mágico también. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy nuevo que no sé, ahorita no sé muy bien a dónde esa película se puede encontrar, por eso también no la mencioné en los ejemplos. Eh, es una película que sí, ajá, se llama Rita. Esta película básicamente problematiza también esta memoria en torno a qué fue lo que pasó en ese acontecimiento, qué fue lo que pasó en ese incendio, qué tanta participación tiene el Estado en la negligencia en ese incendio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo también me gusta poner, pero este es un ejemplo mucho más universal, y que es la portada de la conversación. No sé si vieron que en la portada había como unos gatitos. Ese es un fotograma que viene de una película que se llama Sin Sol, Sans Soleil, de Chris Marker, que es una especie de viaje en el tiempo, podríamos decirlo, en donde lo que hace este director es reflejar sus memorias en un viaje que él hace por Japón y por África, pero en estas memorias lo que él hace es problematizar muchos temas de la sociedad, como la sexualidad, como nuestra relación con los animales, nuestra relación con la cultura, con las culturas extrañas, nuestra relación con el terror. Hay una gran reflexión, de hecho, sobre el cine de terror en esa película, porque hay un momento donde él se pone a ver películas de terror japonesas y en la madrugada dice que él está viendo la televisión japonesa y hay un momento donde reflexiona y dice, he visto tanta televisión japonesa que ya parece que la televisión me mira a mí, de tan extraña en sus códigos. Entonces hay una gran reflexión en torno a cómo era la televisión en los años 80, de cómo eran los anuncios publicitarios en los años 80. Entonces, esa película creo que para mí es un gran ejemplo de cómo se problematiza la memoria en un montón de aspectos. Súper. Lucila, ¿tú aún quieres comentar? Sí, o sea, yo voy a salir con más que una pregunta, tengo un comentario. Primero, agradecerte, Ramiro, creo que me parece excelente lo que estás hablando y principalmente que estás visibilizando el cine centroamericano, que sí de por sí, a pesar de que somos occidentales latinoamericanos, no tenemos la mirada puesta sobre el cine latinoamericano, el cine centroamericano es lo último que nosotros podemos buscar y tenemos el interés de hacerlo y creo que es importante que hagamos este ejercicio, pues mirar hacia nuestras realidades, no estar viendo hacia lo extraño, lo ajeno, lo impuesto y agradecerte por el espacio. También yo creo que comparto 100% con esto que decías sobre que la memoria no puede ser un género y creo que no puede ser un género en ningún arte, o sea, la memoria es una lucha y es un derecho que tenemos las personas. Y esto me trae a colación lo que estabas diciendo, que yo creo que por lo menos en mi país, de donde yo vengo, la memoria siempre es un terreno de lucha, es un terreno de disputa. O sea, la memoria siempre va a ser criticada por alguien que vive una realidad diferente o adversa a lo que está siendo relatado. Y pues nada, yo contar un ejemplo puntual que está pasando ahorita con el cine en Nicaragua, que está rescatando una de las grandes realidades olvidada, que es sobre Patrullaje, no sé si la conoces, ay, se me olvidó ahorita el nombre, de Camilo Belli, pues nada, se las recomiendo por si les interesa, también ha ganado diferentes premios, todavía no un Oscar, pero creo que relata la visión del Caribe de Nicaragua y el etnocidio, por darle un nombre ahorita sobre la situación que está pasando. Y en todo esto me gustaría preguntarte qué opinas vos, sobre todo porque pues sos una generación bastante joven y es una de las principales problemáticas que yo he visto a la hora de trabajar memoria y me gustaría traerlo
al terreno del cine, de cómo puede el cine, principalmente hablando del cine centroamericano, la creación de este o el ya existente, contribuir a la construcción de memorias colectivas que abran diálogos intergeneracionales, porque creo que esa es una de las principales problemáticas, que nosotros nos relacionemos con, porque la memoria no es abstracta, la memoria está viva y existe. Nosotros construimos memoria porque ya estamos atravesando conflictos sociales como autocracia, totalitarismo, etcétera, etcétera, pero también nos estamos relacionando con gente que vivió la guerra, que tuvo que emigrar, que se fue al exilio, que regresaron. Entonces, no sé, me gustaría más o menos oír tu opinión sobre esto, porque al final de todo ha sido una política de olvido por parte de los estados y las personas, aunque se la han autoimpuesto también, ha sido una reproducción de esto. Fíjate que yo creo, gracias por compartir tu punto de vista también, Lucila. Y antes de empezar, de hecho, me solidarizo muchísimo con la población de Nicaragua. Hace unos cuantos años conocí un par de colegas exiliados por la dictadura feroz que vive tu país en este momento. Desde el Faro, de alguna manera, estamos tratando de cubrir Nicaragua, pero ha sido un poco complicado. Sin embargo, ahí se está haciendo la lucha. Justamente ahorita en el Faro hay una entrevista que le hizo el periodista Carlos Dada a Dora María Telles. Dora María Telles fue una luchadora de la izquierda sandinista que después de que el sandinismo a través de Ortega logra llegar al poder, Dora María Telles se vuelve una enemiga de su propio compañero de lucha e incluso se convierte en una presa política. Hay una entrevista en audio que la puedes escuchar en cualquier Spotify, cualquier red social o cualquiera de estas aplicaciones de audio, eh, en donde ella básicamente está también reflexionando sobre el legado que tienen ahorita las generaciones más jóvenes en Nicaragua para continuar un proceso político que en estos momentos se ve muy, muy complejo, que es la restauración de la democracia en Nicaragua, ¿no? Pero bueno, fuera de todo esto, pero que tiene que ver creo yo, tu pregunta y lo que yo quiero decir, es que al fin de cuentas, lo que el cine y las artes en general siempre tienen que estar buscando es las historias humanas. Yo sé que esto es muy trillado, yo sé que esto quizá lo han dicho muchos autores y mucha gente, pero la manera de conectar quizás con la gente más joven en el cine justamente es a través de las emociones más compartidas, de las emociones más, digamos, más fáciles de entender, ¿no? Las emociones como la añoranza, como la tristeza, como el enamoramiento, como etcétera. Y eso solo lo podemos ver a través de historias humanas, de relatos que cuenten la vida o el fragmento de la vida de alguien. Sí, también creo que hay que tener cuidado con el cine y no convertirlo en una plataforma en donde entonces estemos generando propaganda, porque la propaganda ya no es cine, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con reconocer que cuando estamos generando un discurso, tiene que ser un discurso que orgánicamente te va a vos a hacer reflexionar sobre cierto tema y no te va a imponer una idea, que la propaganda es lo que hace, ¿no? Que es imponerte una idea en donde entonces la historia ya está totalmente cerrada. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con no hacer propaganda y hacer un cine que realmente también le ponga mucha cabeza, por ejemplo, no solo a la historia que está contando, sino a cómo lo está contando. Qué elementos de todo el lenguaje cinematográfico estamos utilizando para contar esa historia, a través de la fotografía, a través del sonido, a través del audio, de la música que acompaña esa historia y que de alguna manera va a enriquecer el relato también, ¿no? Es decir, no solamente es el tema del cual estamos hablando, sino cómo lo estamos diciendo y que se puede volver un lenguaje mucho más universal. Creo que por eso el ejemplo de la película de Tatiana Hueso, del lugar más pequeño, del país más pequeño, en donde me parece conmovedor que esa película
funcione y se entienda aquí y en Rusia y en Italia, a pesar que está hablando de una pequeña población de campesinos en El Salvador que se llama Sinquera, que ni siquiera aparece en los mapas, eh, pero un ruso se puede sentir identificado porque también a él le pasó algo parecido, ¿no? Porque también él vivió una guerra que destruyó a su familia, que hizo que se desplazara a su familia y perdió al amor de su vida y por lo tanto, ¿cómo no sentirse igualado a esa señora campesina que se llama Clotilde, que aparece en el documental de Hueso, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde encontramos esos puntos de encuentro. Qué bonito. Sí, yo creo que esa es como el, la potencia más fuerte del cine, ¿no? Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, sí. Lucila comentó, también me solidarizo con la situación que atraviesa el Faro en este momento. Y antes, Cristina había comentado, bueno, tú habías dicho de eso del cine latinoamericano como representación de la realidad frecuentemente, ¿no? Y ella comentó, pero en el cine tiene su propio lenguaje para tratar la memoria histórica y creo que quedarse solo con las noticias no basta, sobre todo en la era de la desinformación. De ahora en adelante, creo que será necesario ver cómo el cine representa los acontecimientos de la actualidad. No, yo estoy Y totalmente de acuerdo con esa postura, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con que el cine también es una continuación, como dije antes, de las conversaciones urgentes, de los temas urgentes, pero no creo, y aquí es como mi pero, no creo que el cine sea solamente eso, ¿no? Es decir, no creo que el cine solamente tenga siempre que colocar problemas de la realidad o problemas vinculados a procesos políticos, procesos, etcétera. Obviamente, obviamente cuando eso ocurre, creo que la mirada debe ser todavía más crítica porque si ya sabemos lo que ocurrió en la vida real y ahora cómo se está representando en el cine, creo que todavía más le tenemos que prestar atención, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. esa me parece, bueno, una tremenda discusión, creo que no es para ahora, pero es como el cine es capaz de hacer ese trabajo de informar los acontecimientos del presente, pero al mismo tiempo algo que a mí me parece algunas veces más importante, que es imaginar otras posibilidades de realidad. O sea, ¿cómo, cómo no quedarse cerrado en esa necesidad de siempre estar combatiendo la desinformación para poder tener espacio de respiro, que es el lugar del arte, para imaginar otros mundos, imaginar cambios profundos, así? Pero no sé, es una discusión larga, ya estamos acá un poco en el tiempo, ¿no? No sé si alguien más quería hacer un comentario. Bueno, cerramos. Antes de cerrar, bueno, agradecer mucho a Ramiro. A mí me pareció genial. Yo podría quedarme horas acá hablando. Me pareció un tema fascinante. Tu presentación fue excelente, así me gustó muchísimo. Bueno, creo que a todos que estamos acá y decirles que, bueno, Contraluz está con una programación bastante extensa ese mes de mayo, como, bueno, mañana yo doy una clase en portugués sobre fotografía brasileña, pero el jueves tenemos una clase abierta, que es la primera clase del curso Prácticas decoloniales en Fotografía. El viernes empezamos un curso sobre historia de Colombia, que está muy interesante. Son los últimos días de inscripción. Y el lunes tenemos el inicio del curso, que es también una clase abierta, por lo tanto gratuita para quien quiera inscribirse, sobre fotografía argentina. Y a partir de eso también empezamos un curso con sobre fotografía argentina con Igor Wagner. Y Fede me acordó acá porque dijo, hay que hacer charlas dominicales. Y sí, tenemos una charla el 18 de mayo. Es el inicio de un ciclo de conversaciones con fotógrafos cubanos exiliados. Entonces ya tenemos esa charla también gratuita.
Así Los que que no van bueno, al estén los que no atentos. van a la iglesia el domingo van a venir a Contraluz, así que ya tienes ahí Sí. una audiencia. Y es por la tarde, puedes ir en los dos también si quieren. Ramiro, muchísimas gracias, fue genial. No, gracias a todos, a todos, a todes por sus preguntas, por su interés y gracias sobre todo a Contraluz. Alexandre, de verdad, muchas gracias por la invitación. Espero que el proyecto igual siga creciendo, que sigan habiendo más clases, más conversaciones, etcétera, donde podamos asistir a estos debates. Y bueno, igual si eventualmente regreso acá a alguna charla o cualquier cosa, por ahí en algún momento con Alexandre, yo sé que no es, no lo dijiste, pero en algún momento hablamos de la posibilidad de generar un curso sobre crítica del cine. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver en el camino qué pasa, si Va nos a dan pasar, los va a pasar. horarios. Vamos a ver si nos dan los horarios, pero pues ahí les queda la información para que también estén pendientes. Y bueno, gracias a todos de nuevo. Todos agradecen muchísimo acá en el chat. Dijeron que fue excelente. Bueno, buenas noches.